Bien, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ahora mismo. De auxiliar. Sí. Ya. Muy bien, entonces hablemos acerca de la fuerza magnética. Fuerza magnética. Bien, esta fuerza magnética se produce siempre que tengamos cargas en movimiento, ¿ya? Entonces, siempre que tengamos cargas en movimiento, o sea, se produce una fuerza magnética. Entonces, aquí coloquemos carguita que tenga una velocidad, ¿ya? Cargas en movimiento producen una fuerza magnética. O bueno, de hecho, cargas en movimiento produce un campo magnético, ¿no? Y dependiendo de la dirección de esa fuerza, de esa velocidad, perdón, de la velocidad de esas cargas, dependiendo de la dirección de esa velocidad, puede ser que exista una fuerza magnética, ¿no? Por ejemplo, la fuerza magnética para cargas puntuales, ya, coloquemos aquí, cargas puntuales, viene dada por esta expresión, ¿no? Que en forma vectorial sería el vector fuerza magnética, obviamente, es igual a la carga, todo esto multiplicado por el producto vectorial de la velocidad de la partícula con el campo magnético que existe en el espacio, ¿no? Una pequeña ilustración sería pues, simplemente que yo tenga por aquí, digamos, una carga con una velocidad, a ver, algo así mejor, carga con una velocidad, a ver, velocidad v, aquí está la carguita, y que supongamos que el campo se encuentra en esta dirección, a ver, por aquí, ¿no? Este sería el campo magnético, un momentito, ahí. Entonces aquí se forma un cierto ángulo entre esos dos vectores, ¿no? Y el vector fuerza magnética ya sería perpendicular a esos dos vectores, ¿no? Porque aquí tengo un producto vectorial. Siempre que yo tenga un producto vectorial de dos vectores, el resultado, ¿no? de esa operación sería otro vector que es perpendicular a estos dos vectores que se están multiplicando, ¿no? En este caso es la fuerza magnética. Bien, entonces vamos a dibujar aquí ese vector, ¿no? Que es la fuerza magnética. Aquí vamos a colocar fuerza magnética. ¿Listo? Muy bien. Y esto obviamente si lo estamos trabajando en campos magnéticos uniformes, ¿no? Entonces para eso hay que hablar un poquito acerca de los campos magnéticos uniformes, ¿no? Coloquemos entonces aquí, a ver, campos magnéticos uniformes. Un campo magnético uniforme es aquel que tiene el mismo valor o la misma intensidad en cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, esos se dibujan de esta forma, ¿no? Que como en este caso, enseguida voy a copiar y pegar cada uno de estos. Aquí tengo otro, sí. Ahí sería un campo magnético uniforme porque la distancia entre cada uno, bueno, la distancia de separación entre cada vector es lo mismo, ¿no? Aquí tendría otro campo uniforme, ¿no? Lo estoy dibujando. Siempre que la distancia de separación sea el mismo en el gráfico, entonces se asume que son campos uniformes, ¿no? Como también existen campos que están entrando a la página que se dibujan de esta forma, ¿no? Algo así. Esa X significa que el vector campo magnético está entrando hacia la página, ¿no? Está apuntando hacia adentro, si quieren. Su dirección es hacia adentro. Y si aquí dibujamos puntitos, significa que ese campo magnético está saliendo de la página, ¿no? Es saliente. Y si la distancia entre ellos obviamente es la misma, entonces estamos hablando de campos magnéticos uniformes. ¿Ok? Todos estos son vectores o bueno, son líneas de campo magnético. ¿Ok? En el caso de que tengamos campos magnéticos no uniformes, pues obviamente estos se pueden dibujar de esta forma, ¿no? Como ya no tenemos como un patrón definido aquí, ¿no?
sino que a medida que me vaya alejando de una cierta distancia, pues estos van a ir disminuyendo, ¿no? Eso sería en campos no uniformes, pero todavía eso no lo vamos a ver, así que no es necesario que lo estudien, ¿no? Bien, entonces aquí está un pequeño anexo de los dibujos de un campo magnético uniforme. Bien, entonces ahora sí vamos a ver sobre esto, ¿no? Existe algo que se llama las reglas de la mano derecha para definir lo que es la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Supongo que eso ustedes ya lo saben, ¿no? Pero aquí más que nada voy a indicarles cómo se emplea eso, ¿no? Para hallar la fuerza magnética, ¿ya? Es muy sencillo. Lo único que hacemos es tomar la mano derecha, ¿ok? Mano derecha. Voy a intentar dibujarla a ver si me sale. A ver, aquí. Mm, ya, bueno. 3, 4, 5. Ya, al menos está bien la cantidad. Algo así. Bien. Entonces aquí la fuerza siempre va a estar en la misma dirección que el pulgar y hacemos coincidir la velocidad de la partícula con el índice y el campo magnético en la dirección, obviamente, que esté aquí en la figura, ¿no? Lo hacemos coincidir con el dedo más grande, ¿no? El del medio, ¿ok? Entonces siempre estos tres dedos deben estar mutuamente perpendiculares, ¿ok? Siempre. Entonces, de esa forma es como podemos aplicar las reglas de la mano derecha. Ya no se olviden, la velocidad para el dedo índice, bien, el campo siempre para el dedo más grande, ¿ya? El dedo del medio, y la fuerza por el pulgar. Bien, eso en cuanto a la regla de la mano derecha. Muy bien, ahora como ya hemos visto los campos uniformes y todo eso, bueno, y como sabemos cómo hallar la dirección, entonces ahora no vamos a trabajar de forma vectorial, sino que vamos a trabajar de forma escalar, ¿no? Entonces como ya sabemos cómo se calcula, cómo hallar la dirección de la fuerza magnética, pues simplemente vamos a trabajar en la forma escalar, ¿no? Bien, entonces la fuerza, bueno, el módulo de la fuerza magnética es igual al producto de la carga, ¿no? Por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores, ¿no ves? Entre el vector velocidad y el vector campo. Si quieren esto lo expresamos así, a ver, de esta forma, porque son vectores, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver los siguientes casos, ¿ya? Si el ángulo que hay entre esos dos vectores, o sea, si la velocidad tiene la misma dirección que el campo, entonces el ángulo es cero, ¿no? Por lo tanto, la fuerza magnética es cero, ¿ok? En magnitud. Ahora, si ese ángulo es de 90 grados, entonces la fuerza magnética va a ser máxima, ¿no? Sí, porque esto va a ser 1. Y como sabemos, el seno de un ángulo está oscilando entre 0 y 1, ¿no? O bueno, si quieres entre menos 1 y 1, ¿ok? Así que como máximo puede ser 1. Muy bien. Entonces, si esos dos vectores son perpendiculares, entonces tenemos la fuerza máxima, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, aquí vamos a trazar una línea de separación, ¿no? Y vamos a empezar con algunos casos. Por ejemplo, si yo copio este campo de aquí, a ver, este campo magnético de acá, colocamos aquí, y este otro también, ahí. Y si yo estoy haciendo ingresar a esa región una partícula, supongamos que aquí está ingresando, ¿ya?
Una partícula con carga positiva, ¿ya? Con carga positiva. Bien, y con una velocidad. Entonces, como sabemos, aquí el campo está yendo hacia adentro, ¿no ven? Ahora, si yo hago coincidir el índice de mi dedo que está en la mano derecha en la misma dirección que el vector velocidad, entonces apuntaría hacia esa dirección, ¿no? ¿Correcto? Ahora, como el campo está yendo hacia adentro, ¿no? Entonces el dedo del medio debe ir hacia adentro, ¿no? Hacia esa dirección. Pero si yo me doy cuenta, cuando acomodo estos dos dedos de esa forma, este es el índice, ¿ya? El índice y este es el dedo del medio, ¿ya? Entonces, yo me doy cuenta que la posición de mi dedo pulgar es hacia arriba, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, ¿no? Ahora háganlo en su casa, ahí. Sí. Cierto, ¿no? Muy bien. Entonces, eso me dice que la dirección de la fuerza magnética, en este caso, es hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. Un momentito. Hacia arriba. Ahí está. ¿No? Si quieren, aquí coloquemos caso 1. Muy bien. Entonces aquí voy a colocar fuerza magnética, ¿ya? No campo magnético. Esto sería fuerza magnética. A ver. Un momento, un momento. Ahora sí. Ahí. ¿No? Entonces, de esa forma yo ya estoy definiendo el sentido de esa fuerza, ¿no? Por lo tanto, yo ya podría decir que como esa es una fuerza central, que es perpendicular a esta velocidad, entonces tendría por acá lo siguiente, ¿no? Tendría una trayectoria circular, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después. Lo único que quiero que sepa ahora mismo es esto, ¿no? La dirección de la fuerza, ¿ya? Entonces, en el caso número 2, si quiere póngalo aquí, a ver, caso 2, ¿ya? Supongan que está por aquí ingresando, ¿ya? Está ingresando una partícula también, una partícula, ya al interior de esa región con campo magnético, ¿no? Y esa es una partícula con carga positiva, ¿ya? Entonces, la dirección de la fuerza magnética sobre esta carga, o sobre esa partícula cargada, sería hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, pues bueno, otra vez hacemos coincidir en este caso el índice con la velocidad, sería por aquí más o menos. Ahora, como el campo es saliente, yo tengo que hacer girar mi mano derecha hasta que coincida, ¿no? Con esa dirección. Entonces, al hacer girar mi mano derecha, es que yo me doy cuenta, ¿no? En este caso, que la fuerza magnética, o sea, mi pulgar apunta hacia abajo, ¿no? ¿Correcto? Cuando justamente aquí está el índice y el dedo desde el medio está apuntando hacia afuera, ¿no? Algo así. Ustedes ya lo hacen ahí con su mano, por favor, y intenten ver si es correcto lo que les estoy indicando. ¿Es correcto, cierto? El índice a la derecha, ¿sí? Como apuntando a alguien a la derecha, y luego, como ustedes se dan cuenta, el dedo del medio va a estar apuntando hacia adentro, ¿no? Pero ustedes deben girar su mano, ¿ya? Hasta que apunte hacia afuera, y ahí se van a dar cuenta que su dedo pulgar va a apuntar hacia abajo. Por lo tanto, esa sería la dirección de la fuerza magnética, hacia abajo. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Bueno, creo que sería mejor explicarlo esto de forma presencial, ¿no? Pero igual, si es que esta parte no entendieron, pueden quizá consultar videos de YouTube, ahí se lo explica más claro, ¿no?
Es simplemente una convención, esto no hay mucho misterio, ¿ya? Pero al menos alguien entendió. Sí, sí, auxiliar, ¿se entiende? Ok, bien. Hasta ahí estamos bien, entonces. Esto es cuando una partícula está ingresando, ¿no? a una región con campo magnético. Entonces, ¿qué pasaría ahora si la carga fuera negativa? Bueno, si la carga fuera negativa, la dirección cambia, ¿no? Sería hacia abajo, ¿no? Y aquí sería hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿no? Si la carga es negativa, ustedes primero lo trabajan como si fuera positiva, luego le cambian la dirección, ¿no? Cambiar, o bueno, la fuerza magnética tiene la dirección contraria, ¿no? A lo que hemos explicado. ¿Ok? Eso nomás como un dato. Ahora sí veamos algo interesante, ¿no? En cuanto a esto. ¿Ya? Recuerden, a ver, recuerden aquí. Si una carga está ingresando a una región con campo magnético, entonces surge lo siguiente, ¿no? Es que aquí primero hay que calcular lo que es el rayo de giro, ¿no? Para ver si la partícula sale en esa misma región donde ingresó o no. Por ejemplo, tengo aquí la partícula ingresando, ¿no? Con una velocidad v. Entonces yo al calcular el rayo de giro, porque obviamente una partícula que se encuentra dentro de un campo magnético experimenta una fuerza, ¿no? Una fuerza constante y perpendicular a dicha velocidad. Por lo tanto, siempre que yo tenga, por decir, a ver, hagamos esto. Siempre que yo tenga por aquí una partícula dentro de un campo magnético, se produce lo que es el movimiento circular, ¿no? ¿Correcto? Movimiento circular. ¿Sí? Entonces, si está ingresando esa partícula, ¿ya? Entonces, al calcular el rayo de giro, puede ser que tenga lo siguiente. Puede ser que el rayo sea menor que esta distancia y por lo tanto la partícula entre y salga por el mismo lugar, ¿no? O puede ser que el rayo sea mucho más grande que esta distancia y bueno, la partícula venga por aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay muchos casos, ¿no? Pero para eso primero se calcula el rayo de giro, ¿ok? Pero siempre recuerden que la velocidad de entrada es la misma que la velocidad de salida, ¿ya? Porque la velocidad es constante dentro de esta región con campo magnético debido a que la fuerza igual es constante. Muy bien. Entonces la velocidad de entrada siempre es la misma que la velocidad de salida. Bien, ahora si una carga o bueno, partícula está dentro de un campo magnético, aquí le ponemos como nota ya. Importante calcular primero el rayo de giro. Listo, ahora sí. Ahora si una carga se encuentra aquí adentro de un campo magnético, ya está adentro, ¿no? Eso me es el problema. Entonces, a ver, hagamos todo el análisis, ¿no? Nos encontramos aquí, supongamos que estamos ya por acá. Es una carga positiva, asumamos que es positiva. Sabemos que la dirección de la fuerza magnética es hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, en base a esto, hagamos un análisis, ¿no? Si yo tengo, o bueno, esto igual ustedes lo vieron en física 1, ¿no? Siempre que yo tenga una partícula con una velocidad i que actúe una fuerza perpendicular a esa velocidad que se llama fuerza centrípeta, se produce lo que es movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, aquí, como mi velocidad está en esta dirección y la fuerza hacia arriba, por lo tanto, la partícula describe esta
trayectoria o camino, ¿ya? Que tiene un cierto radio, ¿ya? Y una cierta velocidad. Muy bien. Entonces, para eso hacemos un análisis, ¿no? Sumatoria de fuerzas centrales es igual, ¿ya? A la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, ¿no? Perdón, esto ustedes ya lo vieron en física 1, así que mejor aquí coloco masa por aceleración, ¿ya? Aceleración centrípeta. Porque ya sabemos que luego esto se escribe como velocidad tangencial al cuadrado sobre R, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Pero ahora, resulta que la única fuerza hasta centrípeta que apunta hacia el centro es la fuerza magnética, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar eso. Fuerza magnética igual al producto de la masa, velocidad tangencial al cuadrado, sobre el radio de giro. ¿Ok? Muy bien, entonces la fuerza magnética, como ya sabemos aquí, estos dos vectores son perpendiculares, ¿no? Por lo tanto, directamente yo me voy hasta el comienzo y escribo simplemente que la fuerza es igual al producto, ¿ya? De la carga, la velocidad y el campo, ¿no? Porque sé que el seno de 90 es 1, así que esto ya no lo escribo, ¿no? Y me quedo simplemente. Y aquí sería igual al masa, velocidad al cuadrado, sobre R, ¿no? Se va esta velocidad con esta velocidad, me queda entonces carga, campo magnético, masa, velocidad, sobre el radio de giro. De aquí lo más común de despejar vendría a ser el radio de giro, ¿no? Que es lo que queremos encontrar primero. Un momento. A ver. Ahí. Ya, entonces vamos por acá y despejamos el radio de giro, ¿no? Aquí tendría entonces R, masa, velocidad, y abajo la carga por la magnitud del campo, ¿no? Recuerden, todo esto de aquí estamos trabajando de forma escalar, ¿ya? Si la carga fuera negativa, pues entonces aquí simplemente cambiaría la dirección de la fuerza, y al cambiar la dirección de la fuerza cambiaría también el camino, ¿no? Que recorre esa partícula, ¿ya? Pero bueno, estamos dando un ejemplo simplemente con carga positiva, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí es magnitud, ¿ya? Obviamente esa velocidad es la velocidad tangencial, por si acaso. Entonces, de esta forma es como se calcula el radio de giro, ¿no? Bien, y aquí podríamos hacer otras cosas más, ¿no? Después de hallar el radio, podríamos hallar la frecuencia, ¿no? A ver, como ustedes ya sabrán, la velocidad también se puede escribir como el radio por la frecuencia angular, ¿no? O la velocidad angular, ¿no? Y ustedes saben que la velocidad angular es igual a 2 veces, bueno, 2pi por la frecuencia, ¿no? También sabemos que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Con estas ecuaciones podemos jugar, ¿no? En el caso de que nos pidan la velocidad angular, pues simplemente despejamos, ¿no? Aquí podemos tener lo siguiente. Velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio de giro, ¿no? Colocamos aquí la velocidad, el radio de giro que tenemos aquí sería masa, velocidad sobre la carga por el campo, ¿no? Y se va este con este y me queda entonces arriba simplemente la carga por el campo entre la masa, ¿no? Y ahí tendría ya una expresión para hallar la velocidad angular. Todo esto en radianes por segundo, por supuesto. Si me piden hallar la frecuencia, simplemente despejo de aquí, ¿no? Ya tengo la velocidad angular y voy a despejar, me va a quedar entonces carga sobre el campo sobre 2pi por la masa, ¿no? Correcto, estoy de acá pasando esto a dividir simplemente. Si me piden el periodo, pues sería el inverso de esto, ¿no? Elevado a la menos 1. Sería 2pi masa entre carga por el campo. Todo esto en unidades de frecuencia, ¿no? Que es hertz. Y aquí unidades de tiempo, que serían segundos, ¿no? Y listo, no sé si aquí hay alguna duda o todo claro. ¿Aquí todo bien?
¿Hasta aquí todo bien? Sí, auxiliar. Sí, sí, auxiliar. Ya, entonces vayan copiando, por favor. Los espero. Esto de aquí, ya sabían ustedes, ¿cierto? ¿O todavía no lo habían estudiado? A ver si alguien me dice. Perdón, auxiliar, no lo escuché. ¿Esto ustedes ya sabían? No. Ah, bueno, está bien, entonces está bien. Vamos a ver. Ahí mejor. Bueno, después de esto sigue lo que es el movimiento helicoidal. Así que no, falta todavía, no falta. Bien, ¿me avisan? Bien, porfa, me avisan ya cuando acaben. Ya, auxiliar. Bien. A ver, luego de esto, el caso más complicado vendría a ser el movimiento helicoidal. Helicoidal, repito, ¿no? Entonces, a ver, coloquemos aquí otro caso, ¿no? Si la velocidad forma un ángulo distinto de 90 o los múltiplos de 90, ¿no? ¿Ya? O sea, si la velocidad no es perpendicular ni paralelo al campo magnético, ¿ya? Entonces ahí se forma lo que es el movimiento helicoidal, ¿no? A ver, mejor hagámoslo mejor esto. A ver, esto borremos. Forma un ángulo. No, hagámoslo un poco más sencillo, ¿ya? Si la velocidad, ¿ya? No es perpendicular ni paralelo al campo, entonces estamos hablando de un movimiento helicoidal, o se produce un movimiento helicoidal.
¿Ya? En este caso quiero que presten atención, ¿ya? A ver. Vamos con los tres ejes. Ya. Bueno, un momentito, mientras acomodo esto, vayan copiando. Ya. Bien, entonces aquí tengo un eje, aquí tengo otro y aquí tengo otro. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo aquí tengo una partícula, ¿ya? Una partícula que está con una velocidad en esta dirección, ¿no? Ahí. Y que el campo magnético tiene esta otra dirección. Enseguida voy a dibujarlo, ¿ya? Está aquí. Bien. Entonces, ahí se forma un ángulo, ¿ya? Entre la velocidad y el campo, ¿no? Aquí tengo el campo magnético. Bien. Obviamente que existen más líneas, ¿no? Más líneas por acá que después lo voy a dibujar, ¿no? Pero bueno, básicamente tengo esto, ¿ya? Entonces ahí sucede lo siguiente, pues, ¿no? Esa velocidad se puede descomponer, ¿cierto? Se puede descomponer en una componente perpendicular a la velocidad y otra que sea tangencial o paralela a la velocidad, ¿no? Entonces aquí tendré una velocidad que es perpendicular al campo y otra velocidad que es tangencial al campo, ¿no? O si quiere una velocidad, pongámosle, que es paralela al campo, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, de ese triángulo tengo lo siguiente, ¿no? Acá velocidad, aquí tengo la componente que es paralela, aquí tengo la componente que es perpendicular, ¿ya? Al campo, obviamente, ¿no? Ahora, si mejor en vez de colocar paralelo, tangencial y todo eso, asignamos unos ejes. Por ejemplo, si aquí colocamos el eje Y aquí el eje X, ¿no? Entonces yo tendría que aquí tengo una velocidad en la componente X, ¿no? Aquí borramos esto otro, y colocamos aquí velocidad en X, velocidad en Y, ¿no? Entonces aquí también tendría velocidad en Y y velocidad en X, ¿no? Tengo el ángulo θ. Y bueno, pues entonces la velocidad en Y es igual a la velocidad o la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo, ¿no? Y la velocidad en X es igual a la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Muy bien. Sucede entonces, como tengo dos componentes, esta componente de aquí es perpendicular al campo, ¿no? Y es lo mismo que yo tengo aquí, digamos. Tengo aquí la velocidad y aquí tengo el campo. Y estos dos son perpendiculares, ¿no? Entonces eso produce una fuerza, ¿no? Entonces si yo hago el cálculo, a ver, en este caso, lo que se va a producir es una fuerza magnética, ¿ya? Que va a producir un movimiento llamado helicoidal, que tiene el siguiente, bueno, la siguiente forma, ¿no? A ver si aquí me sale bien. O sea, a medida que está girando, también está avanzando, ¿no? En el eje X, ¿no? Es un movimiento compuesto, ¿ya? Entonces, si yo esto lo miro desde el eje X, lo que voy a observar va a ser simplemente este movimiento, ¿no? Circular. Ahora, si lo miro desde el plano XY, observo todo esto, ¿no? Que aparte de eso está avanzando, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden aquí, esa componente en Y, que es perpendicular al campo, es lo mismo que yo tengo acá, ¿no ven? Entonces, yo aquí podría colocar lo siguiente, ¿no ven? Que en este punto la fuerza magnética
está apuntando hacia el centro de rotación, ¿no? Que sería este de aquí. ¿Cierto? Y esa fuerza es obviamente perpendicular a este vector y a este otro. Solamente que como estamos en el espacio, quizás no es tan intuitivo de verlo. O sea, no se puede verlo bien a simple vista, ¿no? ¿Ya? Pero eso es lo que pasa. Muy bien. Entonces, en vista de que esta componente es perpendicular al campo, esto de aquí es lo que produce el movimiento circular. Y lo que produce el otro movimiento, ¿ya? Yo tengo aquí otra componente, ¿no? Recuerden. A ver, no puedo cambiar de lápiz, ahora sí. Recuerden, esta componente en X, ¿ya? Sería paralelo al campo magnético, ¿no? Y bueno, esa componente no produce ninguna fuerza magnética, ¿no? Porque es paralelo al campo magnético, ¿cierto? Aquí si ustedes se fijan, seno de 90 grados, perdón, seno de 0 sería 0, ¿no? Por lo tanto, no hay fuerza magnética. En cambio, aquí sí hay. Entonces, aquí lo único que va a haber es una componente en X, ¿no? Y nada más. Y eso produce un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En el eje X. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente. Sumatoria de fuerzas centrales es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Y la fuerza central aquí yo la conozco, ¿no? Vendría a ser la fuerza magnética únicamente, y aquí masa, velocidad, en este caso sería la velocidad en el eje Y, ¿no? ¿Sí? Velocidad en Y al cuadrado sobre R, simplemente. Y bien, ahora aquí vamos a colocar lo siguiente, ¿ya? Carga por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores, ¿no? ¿Correcto? Estoy colocando simplemente una expresión nada más para esa fuerza. ¿Ya? Y aquí tendría masa, velocidad en Y al cuadrado, entre R al cuadrado. Perdón, entre R simplemente. Ok. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos con esto. Sabemos que la velocidad en Y tiene esta expresión, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Colocamos aquí seno de tita, y aquí masa, velocidad al cuadrado, seno al cuadrado de tita entre el radio, ¿no? Se va este seno con este cuadrado y se va a esta velocidad con esta otra. Muy bien. A ver. Sí, estamos bien, creo. De todas formas, aquí fijémonos, a ver. El ángulo que hay entre... Bueno, aquí tendría que ser lo siguiente, ¿ya? Todo esto ustedes ya saben que es la velocidad en Y, ¿no? ¿Sí? Y la velocidad en Y obviamente está aquí, ¿no? Y esa velocidad sabemos que es perpendicular. Así que, bueno, todo lo que ustedes ven aquí, háganlo así tal cual en su examen, ¿ya? Para que no tengan complicaciones. Bien. Entonces aquí sería Q, porque bien, ustedes igual esto podrían haber colocado así, ¿no? Carga, velocidad en Y por B, ¿no? Igual llegan a lo mismo, ¿no? ¿Ok? Solo que lo hice un poquito directo. Entonces aquí tendría carga, campo magnético, nada más que eso, y aquí masa, velocidad y seno del ángulo, ¿no? Entre R. Entonces, al despejar el radio de giro, tendría lo siguiente: masa, velocidad por el seno del ángulo, y todo esto entre la carga por el campo, ¿no? Y aquí tengo la expresión para calcular el radio de giro, o sea, esta distancia que hay, ¿no? De aquí, R, que es la misma para todos los movimientos, ¿no? ¿Ya? De esa forma calculo el radio de giro, ¿no? La única diferencia es que aquí tengo el seno, ¿no? Y aquí no. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aparte de eso, hay otra cosita, ¿ya? Que se calcula, que vendría a ser el paso. El paso es como la distancia que recorre la partícula en un periodo completo, ¿no? O sea, si yo empiezo aquí, estoy viendo hasta aquí un medio
como se dice, estoy en la mitad de mi recorrido hasta por acá y luego cuando vuelvo al mismo punto ya tengo todo el recorrido completo, ¿no? Porque si esto yo lo miro desde el eje X, estaría algo así, ¿no? Por acá. Y esto se cumple, bueno, se completa en un periodo, ¿no? Por lo tanto, para hallar el paso, lo único que yo hago es lo siguiente. El paso se escribe con una P, que sería igual al producto de la velocidad en X por el periodo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula el periodo? Bueno, aquí ya tenemos algo similar, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, a ver, podríamos hacerlo otra vez, ¿no? ¿Ya? Para ver si cambia en algo. Pero bueno, entonces, sabemos aquí, B sub X es igual a B por el coseno del ángulo. El periodo es igual a 2 veces la frecuencia o también 2pi entre la velocidad angular. ¿Ya? También sabemos que la velocidad tangencial, que vendría a ser en este caso B sub Y, es igual a lo siguiente, ¿no? A R por W. ¿No ve? Muy bien. Entonces, sabemos que B sub Y es igual a B por el seno de tita, y R es igual a la masa, velocidad por el seno de tita, entre la carga por B, ¿no? Todo esto multiplicado por W. Se va esto con esto, y bueno, pues W o la velocidad angular simplemente sería igual carga, velocidad sobre la masa simplemente, ¿no? Entonces esto escribamos lo mejor, que vendría a ser carga, campo magnético sobre M, ¿no? Y que es justamente lo que vimos antes, ¿no? Se dan cuenta que la velocidad angular es independiente del radio e independiente de la velocidad, depende únicamente de la magnitud, de la carga, del campo y de la masa, nada más. Muy bien, ahí estamos entonces. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos aquí lo siguiente. Sería B sub X, bueno, B por el coseno del ángulo, por el periodo que vendría a ser 2pi entre la frecuencia angular, que sería Q, B sobre M, ¿no? Por lo tanto, el paso vendría a ser lo siguiente. Vamos a acomodar todo esto. 2pi, vamos a colocar aquí carga, campo, velocidad, coseno del ángulo entre la masa, ¿no? Y esa forma es como calculamos el paso en un movimiento helicoidal que se produce cuando existe un ángulo, ¿ya?, entre la velocidad y el campo magnético. Un ángulo que sea distinto de 0 y distinto de múltiplo de 90 grados. O sea que cuando la velocidad no es perpendicular, tampoco paralelo al campo magnético. Espero que todo esto se haya entendido y vamos a colocar aquí como un pequeño resumen. Para este caso, ¿no? El radio de giro es igual a la masa, velocidad por el seno del ángulo, entre la carga por el campo. El paso vendría a ser igual a 2pi, carga, velocidad entre la masa, carga campo entre la masa, por velocidad, y aquí coseno del ángulo, ¿no? Muy bien. Entonces espero que esto se haya entendido. Obviamente el paso se mide en metros, también el radio de giro se mide en metros, ¿no? Hasta aquí todo claro. Creo que estas son las herramientas como para que ustedes resuelvan cualquier problema de movimiento de partículas, ¿no?, dentro de un campo uniforme. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, auxiliar. Ya, bueno, de todas formas esto se está grabando, así que si hay alguna duda quizá que surja más adelante, pueden volver a verlo, ¿no? Bien, entonces vamos con los exámenes. A ver. Vamos por aquí. Dice, un protón y una partícula alfa son acelerados mediante una diferencia de potencial. Las partículas ingresan a un campo... Ya. Ya.
Antes que nada, coloquemos entonces aquí, a ver, solución. ¿Ya? Un protón y una partícula alfa, dicen, ¿no? Entonces coloquemos aquí protón, ¿ya? Y aquí partícula alfa. Bien. Ya, entonces aquí coloquémosle, no sé, por lo general la diferencia de potencial para estos experimentos es del orden de los millones de voltios, ¿no? Cientos de kilovoltios. Aquí coloquémosle, a ver, 300 kilovoltios, ¿ya? Que entonces esa diferencia de potencial vendría a ser, perdón, a ver, bueno, ahí hay 3 kilovoltios, ya coloquémoslo así, ¿no? Serían 3000 voltios, ¿ya? Esa diferencia de potencial, ¿ya? Dice que las partículas ingresan en un campo magnético uniforme. Esta es la palabra clave de las cuales yo le hablaba antes, ¿no? Entonces dibujemos un campo uniforme. Aquí no me dice cómo voy a dibujarlo, así que yo lo hago a mi manera, ¿no? Por lo tanto, a ver, aquí coloquemos con azul, coloquemos un campo saliente, ya que es lo más sencillo, ¿ya? No nos compliquemos mucho y, perdón, un campo entrante a la página. Ahí, por acá, sí. ¿Ya? Aquí también lo mismo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces me dice que las partículas ingresan y perpendicularmente, ¿no? A ese campo, o sea que están ingresando con una velocidad perpendicular al campo. Bueno, coloquémoslo así. Aquí tengo la partícula, ingresa con una velocidad, ¿no? Y obviamente que esa es perpendicular al campo, ¿no? Que está ingresando. Aquí también esa partícula ingresa de forma perpendicular al campo. También pudo haber ingresado de esta forma, ¿no? Que igual sería perpendicular al campo, por aquí, como ustedes quieran, ¿no? ¿Ya? Solo que lo más sencillo es dibujarlo a la izquierda, ¿no? Bien. Dice que el protón describe una circunferencia de radio 3 centímetros. Ah, ya me está dando el radio, ¿no? ¿Ya? Y como describe una circunferencia y no me está dando datos acerca de las dimensiones de esta región, ¿no? Entonces yo asumo que esa región es muy grande, ¿no? O sea, no tiene dimensiones. Por lo tanto, yo bien podría colocar o situar esta partícula en el centro, por aquí, para mi conveniencia, y a partir de ahí hacer el dibujito, ¿no? Como sé que está girando, porque aquí ya me lo dice que tiene un radio de giro, por lo tanto, podría colocarlo así, ¿no? Sabiendo que la fuerza tiene esta dirección, ¿no? Según las reglas de la mano derecha, ¿ya? Y me está dando de dato el radio. Entonces el radio vale 0, bueno, 3 centímetros, que vendría a ser 0,03 metros. Muy bien. Eso para el protón, ¿ya? Calcule la magnitud del campo magnético y ve el radio de la órbita de la partícula alfa, ¿no? Este radio yo lo desconozco, pero como ambas partículas están dentro del mismo campo, entonces el campo es el mismo, ¿no? Debo hallar lo mismo. Aquí y aquí. Veamos entonces qué es lo que hacemos. A ver. Tengo de datos, a ver, coloquemos aquí datos. La diferencia de potencial con la cual son aceleradas las partículas, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, si ustedes aquí tienen, digamos, una placa, ¿ya? Una placa por acá, y aquí tienen otra placa, o si quieren una muy alejada, ¿ya? Aquí tengo un potencial positivo, aquí tengo uno negativo, entonces aquí hay un campo eléctrico, ¿no? ¿Cierto? Campo eléctrico. Ahora, si yo aquí adentro coloco una carga, ¿no? Entonces ya saben que el producto de la carga por el campo eléctrico da la fuerza eléctrica, ¿no?
O sea que cualquier carga o cualquier partícula cargada dentro de un campo eléctrico es sumergido o bueno, es afectado por una fuerza llamada una fuerza eléctrica, ¿no? Obviamente. Entonces aquí voy a colocar fuerza eléctrica, ¿no? Esa fuerza obviamente que produce movimiento, ¿no? O sea, produce una cierta velocidad, ¿ya? Y eso se puede calcular, en base a este dato, se puede calcular de esta forma, ¿no? Del teorema, trabajo, energía, ¿no? Entonces, obviamente que al inicio supongamos que esto estaba quieto, ¿no? Lo colocamos ahí. Luego, después de un cierto tiempo, tendrá una velocidad, ¿no? Inicio, si quieren, 1, y acá final, 2, ¿no? Entonces, se dice lo siguiente, ¿no? Que la variación en el movimiento es igual, ¿no? Aquí a la variación en la energía, ¿no? O si quieren, al trabajo total, ¿no? El trabajo que se aplica sobre una partícula es igual a la variación en su energía cinética, ¿no? Bien, entonces la energía cinética final menos la energía inicial es la variación. Y el trabajo, ya para una partícula cargada, ustedes saben que se puede escribir de esta forma, ¿no? Como la carga por la diferencia de potencial, ¿no? Esa es la definición del trabajo que se efectúa sobre una partícula con carga, ¿no? Entonces, como al comienzo estaba quieto porque yo puse ahí a la carga, luego, como está dentro de un campo eléctrico, existe movimiento, ¿no? Por lo tanto, al comienzo, como estaba quieto, no hay energía cinética, ¿no? Luego, sí, sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. O si quieren, la velocidad en el punto 2 al cuadrado, como está aquí. Aquí colocamos carga y diferencia de potencial. Entonces, al despejar la velocidad, que es lo que quiero encontrar, esto de aquí, entonces me da lo siguiente, ¿no? Podría ser 2 veces carga, diferencia de potencial sobre la masa, ¿no? Todo esto elevado a un medio. Bien, entonces ya sé cómo calcular la velocidad porque conozco la carga del protón, de la partícula alfa, la diferencia de potencial y también su masa. Entonces, vamos acá, otra vez, en la parte de datos. ¿Ya? Bien. Ustedes deben saber cuál es la masa del protón. ¿Ya? Coloquemos aquí masa del protón. ¿Qué más? La carga del protón, ¿no? También deben saber, bueno, no deben saber, ¿no? La masa de la partícula alfa, ustedes deben buscarlo eso en internet. ¿Ya? Entonces vamos a internet y buscamos entonces, a ver, carga y masa de la partícula o de una. Ahí. Bueno, a ver si encontramos algo. A ver, a ver, a ver. Bueno, la carga es 2 veces la carga del protón. Y la masa, eso no lo entiendo. A ver. Y aquí está la masa, ¿no? Creo que esto me va a servir. A ver, peguémoslo como una referencia nada más. ¿Ya? Bien, a ver. La masa del protón es 1,68 por 10 a la menos 27, ¿no? Kilogramos. En el libro Serway lo toma como 1,67, 1,672. ¿Así? ¿Ahí? ¿Así? ¿Como esto? ¿Estás ahí? Hola, hola, sí. ¿Qué me decía?
Aquí en el libro Serway lo toma el protón de masa de 1,672 Ah, bueno, bueno. por 10 a la menos 27. Ya, entonces hagámoslo como está en el cerebro, ¿ya? 1,67 ahí, así. 67, 26, Solamente con tres decimales, ¿ya? Ahí serían. De 2. Ya. hecho, hay nomás ando con dos decimales, ¿ya? Y la carga, Eh, 9,11. mm, O no, no. Creo que la carga es lo mismo, ¿no? la carga sí es la misma. Ahí, ¿no? Sí, solamente que está por 10 a la menos 19. Eso. Ya. Bien, aquí la masa de la partícula alfa dice que es 6,20, bueno, 6,35, ¿no? A ver, por 10 a la menos 27. Y la carga sería dos veces la carga del protón, ¿no? Entonces Sí, colocamos aquí 2 por 1,6, sería 3,2, ¿no? Aproximadamente. Ahí, ¿cierto? sí, sí. Ya. Unidades, 100 unidades. Ahora sí, tenemos aquí el gráfico. Esto no es movimiento helicoidal, es lo que vimos al comienzo, ¿no? Sería una partícula dentro de un campo magnético. Aquí están todas las expresiones. Pues simplemente copiar, ¿no? Por ejemplo, el radio, a ver, un momento. El radio es igual a, bueno, a ver, ¿cómo era aquí? Esto ustedes lo van a hacer otra vez, ¿ya? O sea, en su examen todo esto lo hacen otra vez hasta que lleguen a esta expresión, ¿no? Yo no lo voy a hacer por temas de tiempo nada más. Entonces aquí me sale masa, velocidad sobre la carga por el campo, ¿no? Recuerden, ustedes deben llegar a esta expresión con todo lo que hemos hecho antes, ¿no? ¿Ya? Si quieren aquí lo voy a copiar para que no perdamos mucho tiempo. Con todo esto, deben llegar otra vez, deben deducir esa formulita, ¿ya? A ver, ahí. Bien, un segundo ya, ya vengo. Hay una lluvia por acá. Bien, ahora sí, sigamos, ¿ya? Entonces, a ver, fijémonos lo que tenemos por acá. Bien, a ver, me preguntan bueno, la magnitud del campo magnético, ¿no? Ustedes ya saben que podemos calcular velocidades aquí, ¿no? Sí, a ver, cálculo de velocidades. Bien, entonces la velocidad del protón es simplemente igual a dos veces la carga del protón por la diferencia de potencial, que es la misma, por la masa del protón, ¿no? Bueno, entre la masa del protón. Todo esto elevado a la 1 medio. Entonces, aquí por favor, si me ayudan a calcular, 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 por 3000, que es la diferencia de potencial, ¿no? 3000 voltios, entre 1,67 por 10 a la menos 27. Todo esto elevado a 1 medio, ¿no? Lo mismo para la masa, perdón, para la velocidad de la partícula alfa, ¿no? Dos veces la carga de la partícula alfa, la diferencia de potencial, entre la masa de la partícula alfa elevado a 1 medio. Y colocamos aquí los datos, ¿no? Que va a ser 2 por
3,2 por 1, bueno, por 10 a la menos 19 por 3000. Y aquí 6,65 por 10 a la menos 27. Bien, por favor, esto me dictan. Bueno, a ver. Veamos si se puede. Esto a la vez. A ver, creo que no. A ver, ya que nadie quiere calcular, voy a hacerlo yo. ¿Ya? Coloquemos 2 por 1,6 por 10 a la menos 19. Y aquí por 3000, ¿no? Entre 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Y aquí elevado a 1/2. Le damos Enter y me sale todo eso, ¿no? Que, a ver. Bueno, sería 758,188 por 10 a la 3 metros por segundo. Aproximadamente. Ya aquí lo que cambia sería la carga. Colocamos 3,2. Y la masa, ¿no? Que sería 6,65. Bien, le damos Enter. Wow. ¿Sería más grande? A ver, a ver. Está mal esto, ¿no? A ver. Ahora sí. Sería entonces, aquí vamos a colocarle 53,8,67 por 10 a la 3, ¿no? Metros por segundo. Bien. Ya estamos entonces. Tenemos las velocidades que obviamente se calcula de aquí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, teniendo ahí las velocidades, tenemos masa, velocidades, carga y radio para el protón solamente, ¿no? Entonces, despejando el campo magnético de esta expresión para el protón, porque ahí tenemos todos los datos, ¿no? Sí tenemos R para el protón, no así para la partícula alfa, ¿no? Que es lo que nos piden hallar. Entonces, de aquí podemos hallar el campo magnético, ¿no? ¿Sí? Que es el mismo para ambos. Y así podemos luego hallar el radio de giro para la partícula alfa. Entonces, despejando de aquí, me va a quedar lo siguiente. Masa del protón, velocidad del protón, entre carga y radio del protón, ¿no? A ver, protón. Por lo tanto, el campo vendría a ser igual, masa, pongámosle a ver, 1,67 por 10 a la menos 27. La velocidad es 758,188 por 10 a la 3. Y la carga vendría a ser 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Y el radio de giro me lo dan ya de dato, que sería 0,03 metros. Y bueno, pues hacemos los cálculos.
y veamos qué nos sale. Bueno, a ver, salió 0,26, ¿no? Tesla. Y obviamente como aquí el problema me dice que ambos están en un campo uniforme, o sea, están en el mismo campo, por lo tanto, para la partícula alfa, tengo lo siguiente, ¿no? Radio de la partícula alfa es igual, masa de la partícula alfa, velocidad de la partícula alfa, entre carga de la partícula alfa multiplicado por el mismo campo, ¿no? Aquí en el denominador. Bien, entonces simplemente reemplazar, ¿no? Aquí vendría a ser la masa de la partícula alfa, la velocidad de la partícula alfa, la carga de la partícula alfa, 3,2, y el campo, ¿no? Que lo acabamos de hallar, 0,26. Listo. Entonces, calculamos. Y salió 4,309 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Que esto sería aproximadamente 4,309 centímetros, ¿no? Y listo. Hemos hallado entonces el campo magnético y el radio de la partícula alfa, ¿no? Sería esto inciso A y este inciso B. ¿Ya? Bien, espero que esto les haya servido y vamos a buscar otro problemita, ¿ya? Vayan hasta ahí copiándolo. A ver, un momento.
Bien, ¿seguimos? Sí. Ya. A ver. A ver, aquí no hay problema de carga, movimiento de carga. Aquí hay uno. Mm, solenoide. Eso todavía no lo hemos visto, ¿no? Solenoide. Y aquí, campo magnético, bien, hidrógeno se encuentra en ya, este creo que está pasable. ¿Ya? A ver. Uno. Sí, está bien este. A ver. Qué raro. Bueno, está muy pequeño esto, ¿no? A ver si puedo acomodarlo. Bien, vamos a ver. Dice, el campo magnético de la Tierra en cierta ubicación está dirigido verticalmente hacia abajo, ya, y tiene una magnitud de tantos Gauss. Aquí pongámosle 0, a ver, que sea 75, ¿ya? Y un ion de hidrógeno se encuentra trasladándose horizontalmente hacia el noreste en el campo B con una velocidad, pongámosle aquí, no sé, a ver, se tome 2 dígitos de su registro después de la coma para B y 3 dígitos para, bueno, el mío es este, ¿no? 2160, 65, 275. Entonces ya elegí estos dos últimos, entonces pongámosle estos dos para la velocidad. 52 que sea. ¿Ya? Muy bien, ahora sí coloquemos solución. Bien. El campo magnético de la Tierra en cierta ubicación está dirigido verticalmente hacia abajo. Entonces, si estoy aquí en el suelo, a ver, en el suelo, me dice que el campo magnético ya está apuntando hacia abajo, en una región, ¿no? Listo, ya hacia abajo. Y tiene una magnitud, bueno, ya me da la magnitud, 0,75 Gauss, ¿no? En magnitud. Creo, si mal no recuerdo, que un Gauss es 10 a la menos 4 teslas. Ustedes eso lo van a verificar, ¿no? A ver, fijémonos ahorita. Mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, ¿no? Aquí está un Gauss 10 a la menos 4. Está bien lo que hicimos. Bien. Ahora, ¿qué más me dice, no? Un ion de hidrógeno se encuentra trasladándose horizontalmente hacia el noreste. Bueno, a ver, aquí tengo entonces el norte. A ver, ubiquémonos. Aquí tengo el norte. Aquí tengo el sur. Aquí va a estar el este y el oeste, ¿no? Bien. Entonces, si este es el plano donde yo estoy ahora mismo habitando, si yo hago una vista
desde arriba, lo que tengo es lo siguiente, ¿no? A ver, damos cuenta que tenemos algo así. ¿No? Bien, y aquí tengo esa partícula, ¿no? Que enseguida voy a dibujarla mejor en este plano. Tengo acá la partícula, las líneas de campo están yendo, en este caso, de arriba hacia abajo, ¿no? Pero aquí, si yo hago una vista superior, tendría que las líneas de campo están entrando al plano, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos aquí a dibujar los ejes, ¿no? Bueno, el sistema de referencia, ¿no? Aquí el norte, abajo el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste, ¿no? Muy bien. Ahora me dice que la partícula se está trasladando hacia el noroeste, ¿no? O sea, estaría por aquí. Esa es su velocidad, ¿no? Muy bien. Noroeste. ¿Ya? Por el centro, o por la mitad, o la bisectriz entre el norte y el oeste, ¿no? Por ahí. Una partícula, bueno, es un ion de hidrógeno, ¿no? Coloquemos aquí, ion de hidrógeno. Bien. Se encuentra, bueno, se va hacia el noroeste en un campo B, con una velocidad, me dan la velocidad de la partícula, 52 kilómetros por segundo, ¿no? Esto lo llevamos a metros, sería 1 kilómetro, equivale a 1000 metros. Por lo tanto, aquí tengo 52.000 metros por segundo. Esa es la velocidad de la partícula. Bien. También tengo de átomos, por si acaso, aquí lo reitero, voy a volver a escribir 0,75 por 10 a la menos 4 teslas, ¿no? Ya lo transformé. Bien. Entonces me pregunta cuáles son la dirección y magnitud de la fuerza magnética que el campo ejerce sobre esta partícula. Como me doy cuenta, la velocidad es perpendicular, ¿no? Porque está así. ¿Sí? La velocidad es perpendicular al campo. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza magnética se puede calcular de esta forma, ¿no? Coloquemos. Como la velocidad es perpendicular al campo, entonces la fuerza magnética se escribe como carga, velocidad y campo, ¿no? Listo, entonces lo único que nos faltaría sería hallar la magnitud de la carga, ¿no? Que es un ion de hidrógeno. Si ustedes no se acuerdan, entonces colocan aquí carga de un ion de hidrógeno, ¿no? Y bueno, supongo que aquí debe estar, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Por aquí debe estar. Carga supongo que se refiere a la carga de un protón, ¿no? Sí, partícula dental del núcleo de hidrógeno. ¿Dónde está? Para que tengamos más seguro, la carga de un ion de hidrógeno. Sí, es la carga del protón, ¿no? Es lo mismo que decir ion de hidrógeno. Entonces, aquí está partícula elemental, el núcleo de hidrógeno, la masa y la carga más 1, ¿no? Que es la carga del protón. Entonces, sabiendo eso, ya hemos investigado, colocamos aquí que la carga del ion de hidrógeno es igual a la carga del protón, y esto es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por lo tanto, la fuerza magnética en magnitud vendría a ser a 1,6 por 10 a la menos 19, por la velocidad que es de 52.000 metros por segundo, y el campo que sería 0,75 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Y aquí calculamos la fuerza magnética. Y la dirección es según las reglas de la mano derecha, ¿no? El índice hacia el sentido de la velocidad y el dedo mayor hacia dentro de la página, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que ahí este sería el vector fuerza magnética, ¿no? Que está apuntando justamente, según ese sistema de referencia,
hacia el suroeste, ¿no? Bien, aquí, bueno, vamos a calcular. Un momentito. Aquí vendría a ser 1,6 por 10 elevado a la menos 19 por 52.000 por 0,75 por 10 elevado a la menos 4. Y bueno, la fuerza me salió 6,24 por 10 a la menos 19 newton, ¿no? Y en la dirección sería hacia el suroeste. Bien, ahora me pregunta, esto es para el inciso A, ¿no? Para el inciso B, ¿cuál es el radio del arco circular que ha recorrido el protón? Tome 2 dígitos, elegir, bueno. Entonces, como aquí, obviamente que no me dan las dimensiones, ¿no?, de toda esta región, así que asumo que es muy grande. Por lo tanto, en este caso, tendría que estar girando dentro del campo, ¿no? Entonces, yo ya conozco cuál es esa expresión. De hecho, ustedes deben hacerlo otra vez, ¿no? Deben ir desde 0 hasta llegar a la expresión de radio. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y esto es para el inciso B. ¿Ok? Y aquí simplemente es reemplazar, ¿no?, la masa del ion de hidrógeno, que como hemos visto aquí, es la misma masa que la del protón, ¿no?, que sería 1,67 por 10 a la menos 27. Y aquí la velocidad 52.000 metros por segundo, entre la carga del ion de hidrógeno, que sería 1,67, a ver, 1,6, perdón, por 10 a la menos 19, y sería aquí 0,75 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces ahí calculamos. Y me sale que el radio mide, bueno, 7,236, ¿no?, en metros. ¿Sí? Ahí está entonces. Así es como se resuelve este ejercicio, ¿no? No está tan complicado. ¿Se entendió? Sí, auxiliar. Sí, auxiliar. Ya. ¿Tiene alguna otra duda de este tema? ¿Está aquí todo bien? Para, sa- para sacar el radio del arco circular siempre se toma de esa forma. Depende, pues. Si es que tu partícula está dentro de un campo magnético, usas esta fórmula. Como te expliqué aquí, si estamos en este caso, un momentito. Si estamos en este caso, una carga está dentro, o sea, en todos estos casos, ¿no? Entonces lo calculas de esa forma, ¿no? Y siempre llegas a lo mismo, a esta presión. Ahora, si tenés un ángulo que no es 90 grados ni 0, o sea, un ángulo diferente de 0 y 90, entonces se produce un movimiento helicoidal, ¿no? Y la formulita ya cambia. ¿Ok? En este caso siempre, ¿no?, mira, la velocidad es perpendicular al campo magnético, por lo tanto la fórmula es la misma que la del comienzo. Y listo. ¿Ya?
Bien, no sé si todos me entendieron, por favor, dígame. Bueno, creo que están cansados, ¿no? ¿O seguimos? ¿Se entendió, Hola, auxiliar? ¿cómo? ¿Se entendió? Ya. Entonces nos tocaría hablar acerca de las fuerzas magnéticas sobre conductores, ¿no? A ver, coloquemos aquí fuerza magnética sobre conductores, bien, no sobre partículas. Bien. Entonces la expresión que predomina aquí sería la siguiente. En vez de carga, corriente, y aquí vector L, ¿ya? Por el campo magnético, ¿no? Un producto también vectorial. Muy bien. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un campo magnético, ¿ya? Que tiene esta dirección, pongámosle así, y tengo un conductor, un cable, ¿ya? Que tiene esta dirección que transporta una corriente también, ¿no? ¿Ya? Aquí hay un vector L, ¿no? Que simplemente me da la información del conductor nada más. Ese vector L, en magnitud, representa la longitud del conductor y la dirección vendría a ser simplemente el sentido de la corriente, ¿no? Bien. Entonces, este cable o este conductor transporta una corriente I en esa dirección que está dada por ese vector L. Y aquí tengo un campo magnético B. Aquí tengo un cierto ángulo. Entonces, al desglosar la expresión para la fuerza magnética, tengo corriente, magnitud de L, magnitud del campo, por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, siempre que yo tenga ese conductor paralelo al campo, entonces la fuerza es cero. O sea, si el ángulo es cero, entonces la fuerza magnética también es cero, ¿no? Ahora, si el ángulo, por ejemplo, es un múltiplo entero de 90, entonces la fuerza magnética va a ser máxima, ¿no? Y listo. Entonces, vamos aquí a hablar acerca de algunos casos, ¿no? Por decir, a ver, supongamos que yo tengo aquí un campo magnético uniforme, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Ahí. El campo magnético. Y aquí está el conductor, ¿no? Tiene esta dirección, pues, ¿no? ¿Ya? Transporta una corriente I. ¿Ya? Donde solamente a mí me interesa la región que está dentro del campo magnético. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí, toda esta longitud, ¿ya? Sería mi longitud L, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? A ver, vamos a seccionarlo todo esto. Desde aquí, hasta aquí, vendría a ser la longitud L, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces, como tengo ahí el campo y todo lo demás, ahora vamos a ver el sentido del vector fuerza magnética, ¿no?
Entonces, siempre hay que apuntar con el dedo índice. A ver, coloquemos aquí otra vez esta expresión. Dedo índice, la dirección de la corriente. El dedo del medio debe ser el mismo que antes, ¿no? Para el campo magnético y la fuerza para el pulgar. En este caso, si ustedes hacen esa operación, les resulta que la fuerza magnética estaría yendo en esta dirección. Ahí está. Muy bien. Y obviamente como el sentido de la corriente es perpendicular al campo magnético, entonces esa fuerza magnética se escribe de esta forma, ¿no? Como la corriente por la longitud de ese cable que está dentro del campo, o sea, solamente esto de aquí, ¿ya? Y el campo magnético, simplemente. Y eso es lo que van a ocupar por lo general, ¿ok? Muy bien. Coloquemos aquí ahora el caso número 2. Tenemos otra vez un campo uniforme. Obviamente que esto puede o bien entrar o salir, ya. Es muy variable. Pongámoslo así. Entonces, yo aquí tengo lo siguiente, ¿ya? Tengo un conductor que tiene esa forma, ¿no? No es rectilíneo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora para hallar la fuerza magnética sobre ese conductor, ¿no? Que transporta una corriente I? Voy a colocarlo con mayúscula, ¿no? Lo único que hago es ubicar el punto de inicio, el punto donde ingresa a esa región y el punto donde sale. Con esos dos puntos calculo la distancia que hay entre esos puntos, del inicio al final, y ese vector que se forma, ¿no? Vendría a ser para mí el vector L. Y ahora ya no trabajo con todo esto, sino que trabajo simplemente con ese vector L, como en el caso anterior. ¿Ok? Y listo. Entonces aquí lo único que tendría que hacer sería hallar la longitud, ¿no? O sea, hallar esta distancia y obviamente sabemos que la dirección va a estar dada por, por este vector, ¿no? La dirección de la fuerza. Muy bien, eso en el caso de que tenga esa dirección, la corriente, ¿no? Y entonces como un anexo o como un consejo, ¿ya? Repasar la regla de la mano derecha. Bien, eso lo repásenlo. ¿Ok? Y aquí de igual forma no se calcula la magnitud de la fuerza de esta forma. Como son perpendiculares ese vector L con el campo, entonces la misma, ¿no? Y listo. Ahora sí, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Algo para que ustedes hagan algunos problemitas, ¿ya? Como ustedes saben, muy bien, lo saben, ya todos los conductores que transportan corriente también generan un campo magnético, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un conductor, ¿no? Tiene una corriente I y en su alrededor se genera un campo magnético, ¿no? Que es concéntrico, ¿correcto? Campo magnético concéntrico siempre a ese conductor. Concéntrico al eje, ¿no? Desde el conductor, ¿ya? Y según las reglas de la mano derecha, pues bueno, esto quizás ustedes ya lo han visto, pero en este caso se toma en cuenta simplemente ahora para este caso, para hallar la dirección del campo magnético en un conductor, es simplemente alinear la dirección de la corriente con el pulgar. En este caso tendría algo así. Y aquí me sobran, ¿no? Mis dedos estarían por acá, ¿no? Entonces, donde cierran mis dedos, que sería en esta dirección, ¿no? Esa sería la dirección del campo magnético, ¿no? En este caso tendría algo así, ¿no?
Sube por acá, luego por la parte de adelante está bajando, ¿no? Sube por aquí, por la parte de adelante está bajando. Por atrás va hacia arriba, por la adelante está bajando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto yo lo veo de la siguiente forma, ¿no? De aquí están saliendo las líneas de campo. Sí, esto vamos a borrarlo. De aquí están saliendo la línea de campo. Vamos a dibujarlo con otro color. Saliendo. A ver. Bueno, otra vez lo mismo. A ver. Aquí están saliendo las líneas de campo. Vamos a dibujar puntitos. A medida que nos alejamos del cable, disminuyen, ¿no? Las líneas de campo. ¿Ya? Y bueno, para aquí están entrando, ¿no? Porque mis dedos ingresan hacia la página, ¿no? Entonces lo dibujo con una X simplemente. Como que están ingresando ahí. Aquí, así. ¿No? Entonces, de esa forma es como se genera un campo magnético en un conductor, ¿no? O sea, siempre que circule corriente por un conductor, se crea un campo magnético. Y dependiendo del sentido, es que vemos la dirección de dicho campo magnético, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Vamos a colocar aquí fuerza magnética entre conductores, ¿no? Recuerden que el campo magnético de un conductor largo, campo para un conductor largo, dado por esta expresión en magnitud, sería μ sub 0 la corriente entre 2pi por R, ¿no? Donde R es la distancia del conductor hacia un punto cualquiera, ¿no? ¿Ok? Entonces, a medida que la distancia sea más cercana al conductor, el campo es más grande. ¿Ok? Entonces, el campo tiene esa expresión. Está aquí. Listo. Ahora, la fuerza magnética entre conductores. Entonces, veamos a ver. Vamos por aquí. Tengo un conductor en esta dirección. ¿Ya? O tengo otro en la misma dirección. Es como un ejemplo nada más. Ya luego vamos a ver los otros casos. A ver, por acá. Bien. Y este de aquí. Ahí. Entonces aquí yo tengo dos conductores. Aquí transporta una corriente I1, aquí una corriente I2, ¿no? En esta dirección. En la misma dirección si quieren, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a calcular o vamos a intentar hallar la corriente que produce, perdón, la fuerza que produce este conductor sobre este otro. ¿Ya? Porque como ustedes saben, aquí se genera un campo magnético, ¿no? Donde aquí las líneas salen de la página y aquí ingresan, ¿no? Ahí está. Bien. Este es el campo producido, obviamente, por el cable 1. ¿Ya? Este es el conductor 1, este es el conductor 2. Bien. Entonces,
tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos dos ingredientes. Tenemos aquí corriente y tenemos campo. Entonces, sí o sí se produce una fuerza magnética sobre este cable. Entonces, si alineamos aquí el índice en esta dirección y el dedo del medio en esta otra hacia adentro, entonces nos damos cuenta que la fuerza magnética tiene esta dirección, ¿no? Punta hacia arriba. Esta es la fuerza sobre el conductor 2 debido al conductor 1, ¿no? Entonces esa fuerza magnética se escribe así. Vamos a colocar aquí la corriente, esa corriente es propia del conductor, así que aquí vamos a colocar corriente 2, ¿no? Estamos calculando la fuerza sobre el conductor 2. Por aquí sería la longitud, ¿no?, de ese conductor 2, y aquí por el campo magnético de la fuente, que vendría a ser el campo magnético 1, ¿no? Sabemos que el campo 1 es igual a mu sub 0, la corriente 1 entre 2 veces el radio, ¿no? 2 pi por R, ¿no?, que sería la distancia que está aquí. Bien, si quieren póngale R1, o R simplemente. Esa distancia de R básicamente es la distancia de separación entre los conductores, ¿no? Ahí está. Entonces reemplazamos la fuerza magnética en el conductor 2 debido al cable 1, vendría a ser I2, L2, mu sub 0, pi sub 1 entre 2 pi por la distancia, ¿no? Esto, si lo ordenamos, la fuerza magnética vendría a ser corriente 2 por la corriente 1 por L2 entre mu sub 0 sobre 2 pi por la distancia que hay entre ambos conductores, ¿no? Y esa fuerza es de atracción, ¿no? Porque esto hace que se acerque ese conductor al otro, ¿no? Bien. De la misma forma, nos damos cuenta de lo siguiente. Podríamos haber hallado igual la fuerza que ejerce este conductor sobre este otro, pero es el mismo análisis, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer otra vez si quieren. Coloquemos con otro color el campo magnético que produce este conductor, ¿no? Sería hacia arriba, vendría a ser estos puntitos, ¿no?, que indica que está saliendo el campo saliente. Y aquí entrante, ¿no? Esto según la regla de la mano derecha, ¿ya? Bueno, la cuestión es aquí, no nos importa aquí. Entonces, apunto hacia la derecha con el índice y hacia afuera, ya si quieren hacia mi cara, ¿no? Si es que ustedes están ahora mismo con su mano, hacia afuera de la pantalla, con el dedo del medio, y se dan cuenta que el dedo pulgar va a apuntar hacia abajo. Esa es la fuerza magnética en el cable 1 debido al cable 2, ¿no? Y bueno, pues, la magnitud es la misma, ustedes ya lo van a comprobar, solamente que cambie la dirección, ¿no? Entonces se comprueba esto que enseguida les estoy describiendo, esto mismo, ¿ya? Y bien, entonces cuando dos conductores ya están o transportan corriente en la misma dirección, la fuerza es de atracción, ¿no? Como la dirección de la corriente es la misma, entonces la fuerza magnética es de atracción. Y aquí sucede algo similar. Ahora sí, como está transportando corriente en sentido contrario, coloquemos aquí corriente 1 y aquí corriente 2, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya van a hacer el análisis, ¿ya? Pero aquí la fuerza va a salir así, de repulsión. La fuerza sobre 1 debido a 2 y la fuerza sobre 2 debido a 1, ¿no? Lo único que cambia aquí sería la magnitud, perdón, la dirección, porque la magnitud sigue siendo la misma, ¿ok?
Muy bien, entonces con esto creo que ya estamos claros para un ejercicio de examen. ¿O no? A ver, ¿dónde está? Y aquí está. Bien. Dice, por un cable recto y largo circula una corriente de 25 amperes, ¿no? Un segundo cable, bueno, coloquemos el cable 1, un segundo cable, bueno, este cable dice que es recto y largo. Ah, recto y largo, entonces el campo magnético se calcula así, ¿no? Bien. Y un segundo cable de longitud, bueno, no me da la corriente, ¿no? No me da ese dato de la corriente 2. Entonces, coloquemos aquí para el cable 2, tengo la longitud que equivale a 0,82 metros, ¿no? Bien. Perdón. La longitud es de 2 metros, ¿no? La distancia de separación entre los cables, o sea, D, es de 0,82 metros, ¿no? Entonces, ahora con estos datos hay que graficar, ¿no? A ver. Ya. No me está indicando nada acerca del sentido de la corriente, así que yo voy a asumir cualquiera, ¿ya? Entonces, vamos a graficar aquí. Aquí tengo uno. Voy a asumir el mismo sentido, ¿ya? Y ya me está dando, entonces, la distancia de separación. Este va a ser para mí el cable 1. Y el cable 2 tiene una longitud, ¿no? No es muy largo, ¿no? Entonces vamos a borrar lo que sea necesario. Borramos un poco, ¿no? Ese va a ser el cable 2. ¿Ya? Su longitud y el dato, ¿no? Distancia de separación también. Ah, por aquí circula una corriente. A ver. Una corriente de 25 amperes. Y bueno, no me dice nada más, ¿no? Pero bueno, me pide calcular, en este caso, la fuerza magnética sobre el segundo cable debido al cable 1, ¿no? Pues sabemos que eso se calcula de esta forma, ¿no? Mu sub 0, bueno, corriente 1 por corriente 2, ¿ya? Bueno, en orden, ¿ya? En orden. Sería entonces acá I2, corriente 1, y aquí sería mu sub 0, bueno, sería el campo, bueno, a ver, aquí ya está incluido el campo de la fuente, ¿no? Que es todo esto. Sería aquí sobre 2 veces la distancia, y aquí por la longitud, 2, ¿no? Si quieren, para que ustedes se guíen, mejor háganlo de nuevo, ¿no? Coloquen aquí corriente 2 por longitud 2 por el campo de la fuente. Este es el campo de la fuente. En este caso, la fuente es este cable, ¿ya? Y yo quiero guiar la fuerza magnética sobre este otro. Entonces, el que produce el campo magnético es este. Así que aquí debo colocar B sub 1. Como ya sé, B sub 1 es igual a todo esto, así que reemplazo y me queda todo esto, ¿no? Bien, entonces como yo aquí lo puse que ambos van en la misma dirección, por lo tanto la fuerza sería de atracción, ¿no? ¿Correcto? Entonces si yo asigno un sistema de coordenadas, pues aquí tendría algo así, ¿no? Sería hacia arriba en Y. Listo. Entonces sería simplemente reemplazar, ¿no? F2 en 1 es igual
Aquí me quedaría, bueno. Ya, entonces el valor de la corriente del segundo cable ustedes lo deben elegir, ¿no? Por lo que veo, coloquémosle una ampera, a ver. Eso me dice aquí, ¿no? Usted elige el sentido de la corriente y el valor de la corriente en el segundo cable. Bien, entonces ya le puse una ampera. Aquí sería 1 por 25 por 4 pi por 10 a la menos 7, si no recuerdo. L2 vale 2 metros. Sería aquí 2 pi por 0,82, ¿no? Metros. Y la fuerza en magnitud sería entonces 2, 4, 100, sería 10 a la menos 5 por acá, entre 0,82. A ver. Newton, ¿no? Esa sería la magnitud de la fuerza magnética, ¿no? Ahí está. Y bueno, aquí siempre deben dibujar las líneas de campo magnético del cable fuente, que en este caso es este de aquí, ¿no? Según las reglas de la mano derecha, tendría lo siguiente, ¿no? A ver. Sería lo siguiente, ¿no? A ver. Saliente, saliente, saliente. Entrante, entrante, entrante por acá. ¿Ya? Entonces, me dice solamente magnitud, ¿no? Me pide dirección. Bueno, dirección hacia arriba, ¿no? Sería entonces, a ver. Hacia arriba, ¿no? En J. Dirección sería sobre el eje Y, ¿no? Y listo. Y con eso ya hemos acabado este ejercicio, ¿no? Lo único que quiero que repasen es la regla de la mano derecha. Ya con eso ustedes ya están listos, ¿ya? Repasen las reglas de la mano derecha tanto para fuerza magnética como para campo magnético, ¿ya? Fuerza magnética como para campo magnético. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo sábado. Y ahí acabamos todo, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, auxiliar, todo bien. Ya si hay preguntas, tengo tiempo este fin de semana, así que pueden hacerlas, estudien lo más que puedan. Si hay algún problema que no pueden hacerlo, me dicen y yo intento hacerlo aquí en la computadora, o si no en una hoja. ¿Vale? Así que me escriben nomás. Escriban ahí en el grupo para que todos vean. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos. Chao, chao. Se cuidan. Feliz fin de semana. Sí, Gracias, auxiliar, utilización. gracias. Gracias. Ok.